¿Cómo están todos el día de hoy? Qué bueno verlos, me alegra que estén aquí. Vamos a continuar en nuestra serie de grandes lecciones de los no tan conocidos. Y quiero animarlos a que estén aquí la próxima semana, ya que el próximo fin de semana será nuestro fin de semana de Adorando Juntos, donde estaremos todos juntos. Y tendremos el privilegio de escuchar a Kurt Johnston, quien es el pastor de nuestro ministerio de jóvenes. Y muchos de ustedes tal vez no conocen a Kurt, así que pensé en mostrarles una foto de él para que estén listos cuando lo vean. Es una foto vieja, pero es la única que tenía. Y además él no ha cambiado mucho. Seguramente van a disfrutar ese servicio. El mensaje de hoy lleva como título: Esto no tiene sentido. Y el día de hoy, mi oración es que cuando ustedes salgan de este lugar, no digan, bien, misión cumplida, nada de lo que dijo tuvo sentido. De verdad espero que esto tenga sentido. Pero hay muchas cosas en nuestro mundo que no lo tienen. Y de hecho, quiero mostrarles algunas cosas. Hay todo tipo de cosas a nuestro alrededor, letreros, cosas que escuchamos de los demás, cosas que nosotros decimos y que luego pensamos, eso no tuvo sentido. Estos son letreros reales que para mí no tienen sentido. Vean esto. No respirar debajo del agua. ¿De verdad necesitamos un letrero que diga no respirar debajo del agua? Eso para mí no tiene sentido. Para nada. Ahora vean el siguiente. 2 horas de estacionamiento. De 7 p.m. a 8 p.m. Yo no soy un genio de las matemáticas, pero eso para mí no tiene sentido. Ahora vean el siguiente. No girar a la derecha. El carril derecho debe girar a la derecha. Y como les digo, yo nunca he dicho ser un genio, pero eso no cuadra. Eso para mí no tiene sentido. Ahora vean el último. Este es mi favorito. El carril derecho debe derecha a izquierda. Gente, por favor, nosotros pagamos para que instalen esos letreros. Es increíble, no tiene sentido. Y hay muchas otras cosas que vemos a nuestro alrededor que no tienen sentido. Y estas son pequeñeces, pero en una ocasión, en un restaurante de comida rápida, la persona frente a mí pidió una hamburguesa triple con papas extra grandes y una Coca-Cola dietética. Eso no tiene sentido. ¿Acaso la Coca dietética va a absorber lo demás? Eso no tiene sentido. Vamos, adelante. De todos modos, no estás haciendo el plan, Daniel. Come. Disfruta tu hamburguesa. No tiene sentido. Y aquí hay una más. Considerando el clima lluvioso que hemos tenido últimamente, no tiene sentido que las ovejas no se encogen cuando llueve. Espere. Ahí lo tienen. Sí, se tardaron algunos segundos para entenderlo. Dicen, oh, la oveja no se encoge. Sí, claro. Algunos de ustedes van a entenderlo a mitad del mensaje y nadie sabrá de qué se ríe. Y saben, hay una cosa más que tengo que decirles, y podría meterme en problemas por esto, pero tienen que entender que yo crecí en una casa con 5 mujeres. Tenía una mamá, 4 hermanas, y yo era el único hijo varón. Trabajo en un equipo formado en gran parte por mujeres. He estado casado durante 26 años. Y he visto algo que ocurre, y fue muy evidente el día jueves mientras conducía hacia la oficina. Y es algo que tengo que decir, porque esto no tiene sentido. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando las mujeres se ponen rímel en las pestañas, se les abre la boca? Y no estoy bromeando. Esto es algo que necesito saber. Para mí, esto no tiene sentido. Lo vi el jueves por la mañana cuando estaba de camino al trabajo. Volteo a ver a la izquierda y había una mujer usando el retrovisor para ponerse el rímel. Tenía la boca cerrada mientras hacía todo lo demás, pero luego, al llegar a esta parte, y me di cuenta de que eso no tiene sentido. No sé, yo voy a estar por aquí más tarde. Tal vez alguien pueda ayudarme. Así que a mí me encantaría saberlo. Pero esa es solamente una de las cosas. Seamos honestos. Esa es solo una de las cosas que nosotros los hombres no entendemos del mundo de las mujeres. Hay muchas cosas acerca de su mundo y de su mente que nosotros no entendemos. Y cuando un hombre dice, oh, yo entiendo a las mujeres, no es cierto, está mintiendo. Está intentando ganar puntos porque no entendemos. Y hay un estudio que encontré y lo compartí con algunos de ustedes, pero me gustaría compartirlo nuevamente. Es un libro escrito por un psicólogo muy famoso y quiero leerles lo que dice en la contraportada. Dice que este psicólogo famoso ha escrito un libro interesante acerca de lo que los hombres sabemos de la criatura más compleja en el planeta Tierra, la mujer. Basado en muchos años de estudio y entrevistas con miles de hombres de diferentes sectores sociales, él presenta el panorama más completo jamás revelado del conocimiento del hombre acerca del sexo opuesto.
Ferozmente honesto y brillantemente perspicaz, este trabajo muestra todo lo que saben los hombres acerca de las mujeres. Es un excelente libro y quiero ponerlo a su disposición al final del servicio. Gracias. Gracias por venir, amigos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Eso es todo, eso lo dice todo. Hay ciertas cosas que simplemente no entendemos y simplemente no lo haremos, lo cual es irónico porque Dios puso este mensaje en mi corazón acerca de alguien no tan conocido en las Escrituras, con una increíble lección que podemos aprender de su vida. Una mujer en las Escrituras que atravesó por muchas dificultades y nos enseña ciertas cosas que creo que aplican a cada uno de nosotros. Creo que cada uno de nosotros podemos ver una parte de nuestras vidas en la vida de ella. Saben, cada uno de nosotros atravesamos dificultades, tenemos obstáculos, tenemos problemas en nuestras vidas y tendemos a llamarlas tormentas. Cada uno de nosotros atravesamos tormentas personales. Yo no soy un profeta, pero hay algo que puedo decir con mucha confianza el día de hoy. Y es esto. O estás atravesando una tormenta, o acabas de salir de una, o estás dirigiéndote a una tormenta. ¡Wow! ¡Qué alentador! Pero esa es la vida, esa es la verdad. Las tormentas forman parte de la vida. Esas dificultades, esos obstáculos, esos problemas, algunos de esos momentos miserables, honestamente, simplemente son parte de la vida. No puedes escapar de ellos. Y algunas de las tormentas que he atravesado en mi vida son tormentas que yo he creado. Son el resultado de mi pecado, son el resultado de mis acciones, son el resultado de mi desobediencia. Yo invité esas tormentas a mi vida debido a mis acciones. Y hay otras tormentas que experimentamos como resultado de nuestro enemigo, Satanás, intentando hacernos tropezar. Pero saben, hay otro tipo de tormenta que atravesamos que podemos ver en la vida de esta joven. Y esas son las tormentas que nosotros no creamos, que no son creadas necesariamente por Satanás, pero son creadas por otras personas. Y yo puedo entender cuando he invitado algo a mi vida, pero es muy difícil para mí aceptar cuando tengo que cargar con las consecuencias o llevar las cicatrices o llevar una carga como consecuencia de la decisión de alguien más. Eso es difícil de entender. Y aún así todos lo hemos experimentado en cierta medida. Y me alegra poder ver este versículo en 2 de Corintios. Mira lo que dice el primer versículo en tus notas. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y este versículo va a ser la base de lo que vamos a estudiar el día de hoy mientras vemos la vida de esta mujer. Una mujer que ciertamente cometió muchos errores, pero muchas de las heridas y los obstáculos que tuvo que atravesar fueron resultado de las decisiones de alguien más. El nombre de esta joven es Agar. Y Agar, tal vez hayas escuchado de ella, pero no escuchamos de ella de forma consistente. Ella aparece en una historia con individuos que son muy conocidos. Y antes de entrar en su historia, permítanme decirles algo. La historia de Agar merece más tiempo del que podemos darle el día de hoy, pero haré mi mejor esfuerzo por verlo rápidamente. Y quiero que veas los aspectos más destacados de lo que ella tuvo que soportar y las lecciones que su historia nos presenta el día de hoy en la palabra de Dios. Pero hay una cosa que debemos entender. No importa lo que esté ocurriendo en nuestra vida, esas cosas que no tienen sentido, esas cosas que nos confunden y clamamos a Dios y no sabemos por qué, y algunas veces pareciera que Él no estuviera aquí. A veces pareciera que sin importar lo que yo haga, lo que diga, cómo ore, simplemente pareciera que Dios no estuviera aquí. Y no podemos entender por qué ocurre esto en nuestras vidas. El misterio de los caminos de Dios está más allá de mi comprensión. Así que sin importar lo que yo haga para intentar comprender, la realidad que debemos saber es que el misterio de los caminos de Dios está simplemente más allá de mi comprensión. No podremos comprenderlo. Entonces, cuando ocurren cosas que yo no entiendo, yo puedo pensar, puedo intentar resolverlo, puedo estudiar todas estas cosas, pero la verdad es que Dios es infinito y sus caminos son infinitos. Mi mente es finita. Eso significa que Dios no tiene límites, pero yo tengo límites. No existe forma en que yo pueda entenderlo. Pero hay otra verdad que debemos entender al ver la historia de Agar, porque cuando ves quién está involucrado y quién la afecta, puede volverse muy confuso. Y muchas personas me han preguntado, si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permitió que pasara esto?
Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué tenemos el abuso? ¿Por qué tenemos el tráfico sexual? ¿Por qué tenemos el terrorismo? ¿Por qué tenemos esto otro? ¿Por qué tenemos todas estas cosas si Dios es un Dios bueno? Hay una declaración en sus notas que es muy importante que puedan entender para seguir adelante. En su gracia amorosa, Dios lleva a cabo su propósito supremo dentro y a pesar de nuestra corrupta naturaleza humana. El propósito supremo de Dios, Él lo llevará a cabo, pero lo llevará a cabo dentro y a pesar de nuestra corrupta naturaleza humana. Y veremos algunas cosas que ocurren en esta historia, cosas muy malas que van a ocurrir a manos de personas de Dios. Y debemos preguntarnos, ¿por qué se les llama héroes de la fe a estas personas? ¿Por qué son exaltadas estas personas? ¿Por qué vemos a estas personas como alguien que deberían ser un modelo para nosotros? Bien, ellos eran humanos, al igual que tú y yo. Ellos lidiaban con el pecado, al igual que tú y al igual que yo. Eran simples mortales. Y la corrupción de nuestra naturaleza humana ha sido parte de nuestro mundo y de nuestra cultura desde el inicio de los tiempos. Así que hay algunas cosas en el mundo que Dios no consiente. Dios no fue quien lo originó. Dios no lo apoya, Dios no lo aprueba. Pero hay partes de nuestra cultura que son aceptadas como parte de nuestra cultura. Y Dios, a pesar de eso, incluso dentro de eso, llevará a cabo su propósito supremo. Y eso es lo que vemos en la vida de Agar. Así que vamos a entrar en materia. Y esta historia la podemos encontrar en el libro de Génesis. Y empieza alrededor del capítulo 16 en el libro de Génesis. Pero necesitamos retroceder por un momento para ver a una pareja llamados Abraham y Sara. Y si has estado algún tiempo en la iglesia, conoces estos nombres, Abraham y Sara. En hebreos, ellos forman parte del salón de la fe. Los tenemos como héroes de la fe y ciertamente lo fueron, ya que Dios le dio una visión a Abraham diciéndole, Abraham, quiero que dejes tu tierra y que vayas a la tierra prometida y voy a bendecirte. Voy a hacerte el padre de muchas naciones. Tendrás tantos descendientes que serán como las estrellas en el cielo. Esto es algo importante. Esta es una gran promesa para una pareja de ancianos que no tenían probabilidad de tener hijos porque su esposa era estéril. No podían tener hijos, pero Dios les dijo, quiero que dejen su tierra, que vayan a la tierra que voy a mostrarles. Esa es una gran... Si hablamos de una fe audaz, este es un gran ejemplo de una fe audaz. Ellos tenían que caminar en una fe extrema para recibir lo que Dios les había prometido, y lo hicieron. Y a lo largo del camino, Abraham y Sara cometieron muchos errores. Pero vamos a adelantar la historia, porque el día de hoy no estamos hablando acerca de Abraham y Sara, sino de una joven llamada Agar. Agar estaba en la casa de Abraham, pero Agar era una esclava. Ahora recuerden, Dios no estaba a favor, ni consentía, ni originó la esclavitud. Esto era algo que se había vuelto aceptable en la cultura. Y Dios trabajó dentro y a pesar de esa corrupta naturaleza humana. Así que tengamos esto en mente. Así que Abraham y Sara, como era de costumbre en esos días, porque ellos eran bastante ricos, ellos tenían mucho dinero. ¿Saben? No era como que tenían un par de burros y un camello, no. Este hombre tenía mucho dinero. Él podía tener lo que quisiera cuando lo quisiera y Dios le había prometido, voy a bendecirte, mi mano está sobre ti, vas a ser bendecido. Abraham tenía muchas riquezas. Y al igual que la mayoría de las personas adineradas en su época, también tenía esclavos en su casa. Y Agar estaba en la casa de Abraham. Y ella era una esclava. Ella no podía decidir por su propia cuenta. Ella era propiedad de Sara y tenía que estar allí en cualquier momento cuando Sara la llamara. Bien, Dios hizo esta promesa. Vas a tener un hijo. Abraham ya era de edad avanzada. Tenía más de 80 años. Sara ya era anciana. Era imposible. Desde ese momento, ellos esperaron 10 años. No era como Dios les dio la promesa y pasaron un par de meses y no ocurrió nada, sino que pasaron 10 años. Pero nada. Así que Sara comenzó a pensar y dijo, ¿sabes qué? Dios obviamente está ocupado. Él probablemente piensa que debemos hacer algo. Así que Sara, intentando ayudar a Dios, se adelantó un poco a los planes de Dios. Así que ella le dio su sirviente, Agar. Ella la llevó a donde estaba Abraham y le dijo, Abraham, quiero que duermas con mi esclava, Agar. Y ella, ya que es mi esclava, va a darnos un hijo. Y Abraham dijo, claro. Yo no lo escribí, No me vean a mí, yo no lo escribí. Así que Abraham dijo, está bien, si eso es lo que ella quiere. Así que justamente, él dejó embarazada a Agar. Agar ahora estaba encinta. Y quiero que pienses en cómo se sintió Sara viendo que Agar comenzó a ensancharse, sabiendo
que el niño que estaba creciendo dentro de ella. La escritura no nos dice exactamente qué fue lo que ocurrió entre ellas dos. Pero ahora, regresando a esa mente compleja de las mujeres, piensa en Sara viendo a esta mujer que ahora comparte algo con su esposo que ella misma no comparte y ella solo puede verlo. Ahora, piensa en Agar. Ella era una esclava, ponte en sus zapatos. Ella estaba cortándole las uñas de los pies a Sara el día anterior y ahora de repente, ella tiene la promesa de Dios del Padre dentro de ella. Y ella tiene esta promesa, este pacto dentro de ella. ¿Cómo podría no sentirse como la gran cosa? ¿Cómo podría no sentirse como mi futuro acaba de cambiar drásticamente? Y tal vez sí se le subió un poco a la cabeza y caminaba frente a Sara y le decía, ¿y ahora qué te parece? ¿Cómo podría no haberse sentido un poco así? Pero sin importar qué era lo que estaba pasando entre ellas dos, lo que sí vemos en las escrituras es que Sara perdió la cabeza y fue donde Abraham. Y la escritura es muy clara y esto fue lo que le dijo. La escritura dice que Sara fue donde Abraham y le dijo, esto es culpa tuya. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Qué se suponía que hiciera Abraham? Abraham solo hizo lo que le dijeron. Y ahora Sara dice, esto es tu culpa, tú hiciste esto. Abraham no sabía qué decir, así que le dijo, ella es tu sierva, haz lo que creas que debes hacer. Así que Sara le hizo la vida un infierno a Agar. Agar no pudo soportarlo más hasta que finalmente en un momento ella dijo, basta. Y ella violó la ley y simplemente se fue. Eso era en contra de la ley. Ella era una propiedad. Ella era una esclava. Era una sierva. No podía simplemente irse. No podía soportarlo más. Así que prefirió enfrentar la muerte en lugar de seguir enfrentando el abuso emocional que estaba recibiendo de Sara. Así que simplemente se fue. Así que ella estaba de camino a su casa en Egipto. Y en algún lugar en el camino, Dios le envió a un mensajero. Y le dijo a Agar, Agar, ¿a dónde vas? Y Agar dijo, yo me voy de aquí, ya no puedo soportarlo. Y Dios le dijo, Agar, yo te veo, yo te veo. Y dentro de ti, el niño que está dentro de ti también lleva una promesa, porque es de la semilla de Abraham. Él también será padre de una gran nación. Ahora, regresa donde Sara y sométete a ella. Muy bien, detengámonos aquí por un momento. Para mí, esto no tiene sentido. ¿Por qué la enviaría Dios de regreso a esa terrible situación? ¿Por qué querría Dios que regresara a enfrentar a Sara, sabiendo que tendría consecuencias, sabiendo que el mundo en el que ella tendría que vivir? Pero Dios le dio esa promesa. Y dentro de ti, tu hijo se convertirá en una gran nación porque es de la semilla de Abraham. Ahora regresa y sométete a Sara. Bien, Agar lo hizo y regresó nuevamente. Arregló las cosas, sirvió en casa de Sara, tuvo al bebé y Dios le dijo, nombra al bebé Ismael, que significa Dios te ve. Ella lo nombró Ismael. Ismael nació, Ismael creció en esa casa y durante 13 años Abraham trató a Ismael como su hijo unigénito, como el heredero de todo su reino y como el que llevaba la promesa de Dios, haciéndolo padre de muchas naciones. Durante 13 años esto estaba en la mente de Abraham y estaba en la mente de Ismael, al igual que en la de Agar y la de Sara. Así que ahora Agar está pensando lo mismo que pensaba antes. Mi vida acaba de cambiar. Esto va a ser grandioso. Y adivinen qué pasó después. Sara quedó embarazada de forma milagrosa. Ahora Agar está en una montaña rusa emocional. Ahora nuevamente no tiene sentido para ella, porque yo pensaba que esto iba a funcionar. Yo pensaba que esto sería algo bueno. Ahora Sara está embarazada y mi hijo de ninguna forma podrá ser el heredero, porque ahora Sara está embarazada con la promesa que Dios les dio. Entonces, Sara tuvo al bebé, hubo más confusión, pasaron más años, y entonces Sara miró a Ismael, quien era un adolescente, burlándose del pequeño Isaac. Así que Ismael estaba burlándose de Isaac, y Sara miró esto y dijo, muy bien, aquí está mi oportunidad. Así que ella fue donde Abraham y le dijo, quiero a esta esclava y a su hijo fuera de aquí. Quiero que se vayan de aquí. Deshazte de ellos, no me importa lo que hagas, simplemente quiero que se vayan. Abraham se quedó perplejo porque él había criado a Ismael como a su propio hijo.
Y no sabía qué hacer. Y Dios le dijo, haz como ella dice, mándalos fuera. Bien, detengámonos nuevamente. Esto no tiene sentido. ¿Por qué le haría esto Dios a esta pobre chica? ¿Por qué diría Dios, simplemente mándalos fuera? Recuerden lo que dijimos al inicio. Dios no consentía y tampoco inculcaba este tipo de cultura, esta situación. Dios obra dentro y a pesar de nuestra corrupta naturaleza humana. Saben, Abraham y Sara, ellos crearon este desastre. Y Dios no iba a entrometerse, no iba a borrarlo y hacer como que nada hubiera ocurrido. Le dijo, muy bien, este es el desastre que hiciste. Esto es lo que tienes que hacer. Así que Abraham la echó fuera. Él le dio un contenedor de agua y la envió a un desierto muy, pero muy árido. Él sabía cuando se fueron, Agar y el niño, que ellos morirían. Cuando ellos salieron al desierto, Abraham sabía con seguridad que no iban a sobrevivir. Agar lo sabía y también Ismael. Así que se fueron al desierto y con el pasar del tiempo se quedaron sin agua. La Biblia dice que Agar tomó a Ismael y lo puso debajo de la sombra de un arbusto. Y ella había recibido tanto abuso mental y emocional a lo largo de su vida. Habían tantas cosas con las que tenía que lidiar que no podía lidiar con la idea de ver a su hijo, a su único hijo, morir. Ella sabía que pasaría, pero con toda la miseria que había enfrentado a lo largo de los años, esto era algo que no podía enfrentar. Lo puso debajo de un arbusto y la Biblia dice que se alejó unos 100 metros e Ismael comenzó a clamar a Dios. Y Agar comenzó a clamar a Dios. Y en ese momento Dios se acercó a Agar y le dijo, Agar, yo te escuché. Escuché tu llanto y escuché el llanto del muchacho. Y de forma milagrosa Dios le abrió los ojos y le mostró un pozo con toda el agua que necesitaban para sobrevivir. Y luego, mientras bebían de esa agua y se rejuvenecieron y tomaron el agua que necesitaban para el resto del camino, ellos avanzaron y no volvemos a escuchar de ellos. Pero lo que sí sabemos es que Agar, al igual que muchos de nosotros, cuando no sabía qué hacer, ella regresó a lo que le resultaba familiar, así que tomó a su hijo y lo llevó a Egipto. Probablemente no fue la cosa más inteligente, pero eso era lo que ella necesitaba hacer, así que lo hizo. Y luego, no volvemos a escuchar de ellos. Ahora, dentro de esa historia, y dentro de las heridas, las dificultades y todas las cosas que Agar tuvo que soportar, quiero compartir con ustedes 4 cosas que vemos en su vida, 4 cosas que tú y yo podemos aprender, 4 grandes lecciones de su vida cuando lidiamos con cosas que no tienen sentido. Cuando mi vida no tiene sentido, puedo, número 1, recordar las promesas de Dios. Cuando mi vida no tiene sentido, puedo recordar las promesas de Dios. Y en diferentes etapas de las tormentas que enfrentas en tu vida, cada uno de estos puntos pueden ayudarte. Y algunos de ustedes están en la etapa de, ahora mismo están enfrentando una tormenta, y lo que necesitas más que cualquier otra cosa es recordar las promesas de Dios. En Génesis 16:10, Dios vino a Agar y le dijo, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Le dio una promesa. Esa promesa fue suficiente para que ella se pusiera nuevamente de pie, regresara a esa situación y terminara lo que tenía que terminar. Verán, Dios vio la imagen completa, pero ella no. Dios le dio una promesa y esa promesa fue suficiente para ayudarla a avanzar. Y la palabra de Dios está llena de promesas. Está llena de promesas. Y el pastor Rick nos ha enseñado esto durante años. Pero algunas veces necesitas aferrarte a una promesa. Y esa promesa es suficiente para ayudarte a levantarte y seguir avanzando. Y he incluido una promesa en sus notas. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Y no nos aplastan porque sabemos lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa es una promesa muy fuerte. También vemos en Isaías 41:10. Este es un gran versículo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa.
Algunas veces lo único que necesitamos es tener esa promesa de Dios para levantarnos y seguir avanzando, especialmente cuando enfrentamos esas tormentas que no entendemos, especialmente cuando tenemos cargas y heridas que simplemente no podemos entender. Las promesas de Dios son verdaderas. Siempre han sido verdad y siempre serán verdad. Como dice la Escritura, Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que los rescató a ellos y el mismo Dios que nos rescatará a ti y a mí. Cuando mi vida no tiene sentido, también puedo, número 2, cuando mi vida no tiene sentido, puedo confiar en el plan de Dios. Cuando mi vida no tiene sentido, puedo confiar en el plan de Dios. Nuevamente, en Génesis 16:9, en la historia de Agar, el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Tú sabes que eso era lo que ella no quería escuchar. Ella probablemente hubiera podido aceptar cualquier otra cosa de Dios, pero ¿cómo es posible que quieras que regrese a enfrentar eso nuevamente? Bien, Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Verás, mi camino pareciera tener sentido, pero solamente crea más problemas. Mi camino pareciera que tiene más sentido, pero en realidad me llevará más problemas. Podemos ver esto en la vida de Sara. Dios no estaba avanzando lo suficientemente rápido para ella, así que ella ingenió un plan y pensó, mi plan tiene más sentido. Yo pienso que esto es mejor que lo que Dios ha dicho, así que voy a seguir adelante con mi plan. A ella le parecía correcto, pero solamente creó más problemas. Y en ese momento estoy seguro de que Agar hubiera querido escuchar cualquier otra cosa de Dios. Ella no quería escuchar, regresa y sométete a su autoridad, pero lo hizo. Saben, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. El camino de Dios puede no tener sentido en el momento, pero sé que sus planes son buenos y llenos de esperanza. Aún a pesar de que no tienen sentido en el momento, yo sé que los planes de Dios son buenos y están llenos de esperanza. Ese es el porqué. Podemos estar perplejos y no caer en la desesperación. Podemos estar confundidos, pero esa confusión no necesariamente crea un sentido de derrota dentro de nosotros. Porque Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no son planes para lo malo. Son para darles un futuro y una esperanza. Aquí hay un punto muy difícil para ustedes y para mí. Verán, Dios no le dio a Agar una explicación. Ella no tenía una explicación, solo tenía una orden. Y esto es algo que me resulta frustrante porque yo sé que hay momentos en los que se supone que debo hacer algo o siento que Dios me está llevando a hacer algo y no tengo una explicación. Solamente tengo una orden. Piensen en esto. Si alguna vez han conducido en un camino rural o en un lugar donde no hay carreteras, solamente ven a 5 o 6 metros delante de ustedes, pero no se detienen solo porque pueden ver únicamente a 5 o 6 metros delante de ustedes, sino que siguen avanzando porque mientras avanzan pueden ver más. Y lo mismo es verdad con Dios. Dios no va a mostrarnos el plan que tiene para nosotros en su totalidad, porque si lo hiciera, seamos honestos, muchos de nosotros saldríamos huyendo. Así que Dios nos muestra solo lo que podemos manejar en el momento. Y algunas veces, Dios tiene un plan que no viene con una explicación. Es simplemente una orden. Y su palabra está llena de órdenes. Órdenes que algunas veces no tienen sentido. Cuando alguien me ha hecho algo malo, algo que me ha afectado, algo que yo no merecía, yo no le había hecho nada a esa persona para merecerlo, pero esa persona me hizo algo malo. Y aún así tengo que perdonarlos. Aún así se supone que los perdone. Aún así se supone que ame a las personas que me han hecho el mal. Se supone que tengo que amarlos. Se supone que tengo que someterme a una autoridad en el trabajo que todos sabemos que fue un cretino. Sí, ya entendí quién trabaja para alguien así, porque se acaban de reír. Vi una enorme sonrisa en sus rostros. Pero es verdad. Así que eso no tiene sentido para mí. Dios no dice sí. Si amas a tus enemigos, esto es lo que va a pasar. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No recibimos una explicación. Lo que tenemos es una orden. Una orden basada en lo que Dios sabe que podemos soportar en ese momento. Y la Biblia es muy clara. No necesito preguntarle a Dios si tengo que matar o no a mi vecino.
Se sigue estacionando en mi puesto, pero no tengo que matarlo. La Biblia lo dice, la Biblia es muy clara. Amigos, hay muchas cosas por las cuales no necesitan pedirle dirección a Dios. Hay órdenes que ya hemos recibido en su palabra. Y es interesante en mi vida cómo las cosas más básicas del cristianismo son en las que cometo más errores. No que haya matado a nadie. Solo quiero aclararlo. Pero las cosas básicas y fundamentales son con las que más lidiamos. Y Él nos ha dado órdenes en su palabra. Y cuando no sé qué hacer, cuando no tiene sentido, pero sé que hay ciertas cosas en su palabra, simplemente sigo esas órdenes. Y hago aquello que sé. Y esta es la clave en la vida de Agar. Agar obedeció esa orden. Ella obedeció esa orden. Ella no entendió cuando Dios le dijo, regresa y sométete a su autoridad. Ella no lo entendió. Él no le dio una explicación. Él simplemente le dijo, hazlo. Y luego ella lo hizo. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Verán, cuando confío en el plan de Dios y confío en su sabiduría y no en la mía, Él me muestra lo que necesito hacer en ese momento. Él tal vez no me muestre el plan completo, Él tal vez no me lo muestre todo, pero Él me mostrará lo que necesito en ese momento. Y luego depende de nosotros si obedecemos aquello que conocemos. Algunas veces puede ser muy difícil. Podemos escuchar cosas y sabemos que son verdad y decimos, lo entiendo, lo creo, pero el momento en el que tengo que implementar aquello que sé que tengo que hacer, esa es otra historia, porque invalida mis sentimientos. Y ese es el por qué no debemos confiar en nuestros sentimientos. Los sentimientos nos meten en problemas, piénsalo. Los sentimientos nos meten en problemas, porque las cosas que hacemos no deben basarse en sentimientos, sino en fe. Y debemos obedecer lo que sabemos. Y cuando vemos una orden de Dios, debemos obedecer. Cuando mi vida simplemente no tiene sentido, debo recordar las promesas de Dios. Cuando mi vida no tiene sentido, debo confiar en el plan de Dios. Y la tercera cosa que vemos en la vida de Agar es que cuando mi vida no tiene sentido, reconozco la provisión de Dios. Cuando la vida no tiene sentido, debo reconocer la provisión de Dios. Génesis 21, 19. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Ahora, lo interesante acerca de la provisión de Dios es, y la razón por la que este punto está aquí es porque hay ocasiones en mi vida en las que he perdido, no he reconocido, no he visto a Dios obrando, no he visto a Dios proveyendo para mí, porque no vino de la forma en que yo pensaba que debía venir. Y no ocurrió dentro del tiempo que yo pensaba que era apropiado. Así que tengo esta idea preconcebida de lo que Dios debería proveer, cómo debería proveerlo y cuándo tenía que proveerlo. Pero no ocurrió de esa forma. Porque es el plan de Dios, no el mío. Él sabe qué es lo mejor. Yo no lo sé. Verán, la provisión de Dios es exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Es lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Sí, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Dios nunca va a darte solo la mitad de lo que necesitas. Él te dará exactamente lo que necesitas en el tiempo correcto. Podemos ver cómo lo hizo cuando proveyó agua para Agar y para el niño con el pozo milagroso. Él no les mostró, vas a beber agua aquí, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y eso también pasará en el panorama completo. Él no lo hizo. Él simplemente proveyó lo que necesitaban en ese momento. Así que no nos enredemos en la idea preconcebida de lo que creemos que Dios proveerá para nosotros y cómo lo hará o cuándo lo hará, sino que simplemente cuando la vida no tenga sentido, alcemos la mirada y reconozcamos la provisión de Dios. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Cuando la vida no tiene sentido, voy a recordar las promesas de Dios. Cuando la vida no tiene sentido, voy a confiar en el plan de Dios y no en mi plan. Cuando la vida no tiene sentido, voy a reconocer su provisión. Y la última cosa que quiero compartirles acerca de la vida de Agar es esto.
Cuando mi vida no tiene sentido, puedo descansar en la presencia de Dios. Cuando estás lidiando con circunstancias que tú no creaste, estás lidiando con heridas que son abrumadoras. Cuando estás luchando con lo que en ese momento en tu vida te causa miseria, tal vez has tenido que llevar cicatrices de las que nadie sabe. Tal vez llevas cargas que simplemente no tienes idea de cómo vas a poder dar un paso más. Podemos descansar en la presencia de Dios. Escuchen esto, Génesis 16:13. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. Tú eres el Dios que me ve. Ahora, lo que me llama la atención es que Agar vino de Egipto. Ella nació y creció en Egipto, una tierra con muchos dioses. Ellos adoraban todo, pero todos sus dioses estaban hechos de piedra y de madera, y todos ellos tenían ojos, pero no podían ver. Esta fue su primera experiencia con el Dios del universo, el único Dios verdadero, quien ciertamente puede ver y quien llegó a ella en su momento de mayor necesidad y le dijo, Agar, yo te veo. Y luego más adelante vino a ella y le dijo, Agar, yo te escucho. Verán, Dios estaba allí con ella en ese momento, pero ella no se había dado cuenta. Pero Él estaba allí y Él siempre estuvo allí. Y el hecho de que tal vez tú y yo estemos en el mismo lugar y no nos percatemos de la presencia del otro, eso no niega el hecho de que ambos estamos presentes en el mismo lugar. Y solamente porque no siento la presencia de Dios, no significa que Él no esté allí. Seré muy honesto con ustedes. Han habido momentos en mi vida que incluso como pastor me he sentido muy solo. He sentido que Dios no estaba allí. He pensado que Dios estaba en silencio o que la puerta del cielo estaba cerrada. Porque parecía que no estaba pasando nada. Pero incluso en esos momentos, cuando no sentía su presencia, Él estaba allí. Él me vio y Él me escuchó. Y amigo, el día de hoy quiero que sepas que Él ve tu dolor. Él te escucha cuando clamas a Él. Y en esos momentos, cuando piensas que Él no está escuchando, es cuando más te está prestando atención. En esos momentos en que pensamos que no está allí, es cuando probablemente está más cerca. Y por ese motivo podemos descansar en su presencia. Sí, somos derribados, pero no estamos destruidos. Porque Dios nos dio una increíble promesa a través de Jesús su Hijo en Juan capítulo 15, verso 5. Mira lo que dice en tus notas. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La importancia de este versículo es porque Jesús les está diciendo esto a sus discípulos en sus últimos momentos antes de que Él fuera a ser arrestado y crucificado. Y esta era la oportunidad de Jesús de definir, de resumir todas las enseñanzas que les había dado a los discípulos antes de dejarlos, para poder sostener a su novia, la iglesia. ¿Y qué fue lo que les dijo? Él les dijo, permanezcan conectados a mí. Y cuando nos acercamos a Jesús y nos conectamos a Él, todo aquello que necesito se encuentra en Él. Saben, aquí vemos una ley de la naturaleza entre la vid y las ramas. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Pero lo increíble es esto. Todo lo que fluye a través de la vid, automáticamente fluye a las ramas. Sí, la rama está conectada. Si hay una buena conexión entre la vid y la rama, todo lo que hay en la vid fluirá naturalmente a las ramas. Y si eso ocurre, las ramas producirán automáticamente frutos. Así que si yo hago todo lo que puedo, si sigo a Dios y si me conecto a Dios, Él está allí. Él está aquí con nosotros. Pero estamos reconociéndolo, estamos conectados a Él, estamos haciendo lo posible por reconocer su presencia, porque si lo hacemos, tendremos todo lo que necesitamos para superar esos obstáculos. En la presencia de Dios encuentro paz en medio del caos. Con todo lo que estaba ocurriendo en la vida de Agar y con todo lo que no podía entender y todas las cosas que simplemente no tenían sentido, aún así ella pudo encontrar paz en medio del caos, debido a la presencia de Dios. Verán, en su presencia encuentro la perspectiva que opaca las preguntas. En su presencia encuentro la perspectiva que opaca las preguntas. No significa que mis preguntas se irán. Y honestamente, no significa que serán respondidas. Pero ahora no estoy tan enfocado en lo inexplicable.
Ahora estoy enfocado en la vid. Ahora estoy enfocado en Dios y en lo que Él quiere hacer en mí en este momento. En su presencia encuentro la perspectiva que opaca las preguntas. Y finalmente, en su presencia, encuentro el poder para superar las presiones, las expectativas y las responsabilidades. En su presencia, tengo el poder de hacer todo lo que Él me ponga por delante. Y algunas veces serán cosas sobre mis hombros que simplemente no serán justas. No tienen sentido. Algunos de ustedes están cargando recuerdos, están cargando heridas, están cargando obligaciones que ustedes no crearon, pero que simplemente las están cargando. Y no parece justo y no tiene sentido. Pero no importa cuál sea la herida, no importa lo que estés experimentando, no importa cuánto no tenga sentido en el momento, Dios puede redimirlo todo. Escuchen esto, para cerrar, quiero compartir una última cosa con ustedes. Vamos a ir rápidamente por un momento a la vida de una persona muy conocida en la Escritura, José. ¿Recuerdan a José, el de la túnica? ¿Lo recuerdan? La túnica de colores. Hicieron un gran musical. Los hermanos de José lo tiraron a una cisterna porque estaban celosos y fingieron su muerte. De hecho, iban a matarlo, pero luego cambiaron de parecer y vieron a un grupo de nómadas. Un grupo de nómadas del desierto. Y dijeron, oigan, en lugar de matarlo, ¿por qué mejor no lo vendemos a este grupo de nómadas como esclavo? Y luego le diremos a nuestro padre que murió. Y todo está bien. Así que vendieron a José y luego este grupo de nómadas luego se lo llevaron como esclavo a Egipto, donde ellos lo vendieron. Y ya conocen la historia. José, quien atravesó muchas cosas que no tenían sentido, terminó siendo el segundo al mando en Egipto, segundo únicamente al faraón. Y Dios lo utilizó para salvar a esa nación de una muerte segura debido a una hambruna que vino sobre ellos. Y no solo eso, sino aún más importante, Dios usó eso para ayudar a José a salvar a su familia. Así que ahora la familia de José, quienes también estaban condenados a una muerte segura por la hambruna, ellos ahora también habían sido salvos. Y el linaje de José fue preservado. Ahora, José era un descendiente directo de Isaac. ¿Recuerdan al otro niño, el que tuvo Sara? José era su descendiente directo. José salvó su linaje familiar. ¿Saben ustedes quién vino del linaje de José? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, ese grupo de nómadas que vinieron y que compraron a José como esclavo, José, el descendiente directo de Isaac, ellos eran ismaelitas, los descendientes directos de Ismael. Agar no tenía ni la menor idea de que su hijo y sus descendientes tendrían un papel en el destino del Salvador del mundo. Ella no tenía idea de que Dios redimiría su dolor y que Él tomaría algo que no tenía sentido y que de alguna forma lo usaría para su gloria. Y el día de hoy, tú y yo no sabemos cómo Dios puede usar nuestro dolor. ¿Cómo puede usar nuestro sufrimiento? Las cosas que no tienen sentido y simplemente no lo sabemos. Pero si seguimos a Dios, si confiamos en sus promesas, si confiamos en su plan, si reconocemos su provisión y descansamos en su presencia, Él va a redimirlo. Quiero dejarte con esto el día de hoy. El que no tenga sentido no significa que sea absurdo. El que no tenga sentido no significa que sea absurdo. Lo siento. Lamento el dolor y las heridas que estás cargando. Lamento que haya cosas en tu vida que no tienen sentido. Y así como te duele a ti, créeme, también le duele a tu Padre Celestial. Pero el que no tenga sentido no significa que sea absurdo. Dios puede tomar tu dolor, tus heridas, tu miseria, y en el gran panorama de su propósito supremo, Él va a usarlo para darle gloria al Padre. Señor, te agradezco mucho por tu palabra el día de hoy. Y Señor, hay muchas cosas en nuestra vida, hay muchas cosas en el mundo que no tienen sentido. Pero Señor, lo que sabemos es que nos amas. Señor, lo que sabemos es que tú tienes un propósito supremo para nuestras vidas. Y oro, Señor, para que nos ayudes cada día a recordar que a pesar del dolor que estamos sintiendo, a pesar de estas heridas injustas que tenemos que llevar, y a pesar del peso y de las cosas que simplemente no entendemos, todas las cosas que no tienen sentido, sabemos, Señor, que no es absurdo, porque nuestras vidas están en tus manos. Sabemos, Señor, que tú sientes nuestro dolor. Sabemos que tú nos escuchas.
Sabemos que estás presente con nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios que nos rescata. Así que el día de hoy descansamos en tu presencia. Y te pedimos que nos des las fuerzas, que nos ayudes a conectarnos a ti para poder tener lo necesario para llevar a cabo el propósito que tienes para nosotros. Y oramos en tu nombre. Amén.